Aborto inducido como dilema ético. En el ámbito de la medicina, la ética juega un papel crucial, ya que los médicos se enfrentan a dilemas éticos constantes, especialmente en situaciones delicadas como el tema del aborto. Este procedimiento implica la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable, suscita a debates profundos en la sociedad debido a las diversas consideraciones éticas involucradas. Para comprender mejor este tema, es fundamental analizar desde cuándo se considera una vida humana y por qué, así como examinar las diferentes perspectivas éticas que influyen en las decisiones médicas, al igual que indagar entre los distintos procedimientos que existen para la realización del aborto y las complicaciones que éste podría llegar a tener en la madre. Para comenzar este tema, hablaremos de la ética, donde entendemos que la ética es la disciplina que se centra en el actuar correcto y en preservar la dignidad y el respeto hacia las personas. En el ámbito médico, donde los pacientes confían en sus médicos para cuidar de su salud, la ética es fundamental. La medicina no solo se trata de conocimientos científicos, sino también de un trato humano y compasivo. En medicina nos enfrentamos constantemente a varios dilemas éticos que cuestionan aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la decisión de realizar un aborto para una paciente que lo solicita implica consideraciones éticas profundas. La sociedad está dividida en cuanto a este tema, con argumentos tanto a favor de proteger al feto como a favor de los derechos de la madre. Cada individuo también tiene su propio código moral personal, que guía sus decisiones basadas en sus principios y valores. Antes de comenzar con el tema del aborto en sí, debemos hablar de la vida. Aunque la comunidad científica tampoco comparte una sola visión sobre el inicio de la vida, es evidente que un óvulo fecundado tiene vida, al igual que lo tiene un espermatozoide, la sangre menstrual y hasta un tumor canceroso. Pero la vida humana es mucho más que una serie de procesos orgánicos y fisioquímicos. Parte de la comunidad científica afirma que la vida humana empieza cuando el feto adquiere la capacidad de moverse por cuenta propia en el útero. Para otros, esta vida comienza cuando se desarrolla el sistema nervioso. Hay también quienes argumentan a favor del inicio de la función cerebral y quienes abogan por el primer latido del corazón. Y finalmente, desde otras posiciones científicas se plantea que no se puede hablar de la vida humana hasta el momento en el que el feto es capaz de sobrevivir independientemente del cuerpo de la madre. Para hablar sobre el aborto, primero debemos conocer qué es este. La palabra aborto deriva del latín, del ab y orior, que significa lejos de mostrarse. Por definición, tenemos que es un procedimiento médico para terminar un embarazo no deseado por medio de la extracción del feto y la placenta del útero de la madre. También la OMS lo define como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un feto nacido que pesa menos de 500 gramos. Considerando lo anteriormente expuesto, el aborto inducido se define como la interrupción del embarazo
mediante el uso de medicamentos o cirugía antes de que el feto sea viable. Existen dos métodos principales. El primero es el quirúrgico, en el que se entiende que son abortos que se llevan a cabo al remover el producto y el resto de los contenidos del útero a través de un cérvix dilatado. Y por el otro lado tenemos el farmacológico, que se le denomina así al aborto inducido causado por la administración de medicamentos. Cada uno cuenta con sus propias ventajas y desventajas. En el aborto quirúrgico tenemos que solo requiere un procedimiento único y no necesitan un seguimiento tan riguroso, pero es un procedimiento invasivo. En el farmacológico tenemos que evitar la necesidad de intervenciones invasivas y anestesia, pero requieren un proceso más complejo y prolongado que implica una mayor participación por parte del paciente. De métodos quirúrgicos tenemos la dilatación y evacuación. Durante esta técnica se dilata ampliamente el cérvix para luego destruir de forma mecánica las partes del feto y placenta dentro del útero y luego extraerlas por medio de succión. Este tipo de abortos se realiza a partir de las 16 semanas de gestación. Es posible dilatar el cérvix, extraer el cuerpo fetal y antes del alumbramiento de la cabeza fetal, extraer por succiones los contenidos intracraneales fetales y evitar el daño cervical por el paso de la cabeza fetal amplia. Después tenemos la dilatación y legrado, que es un procedimiento que se realiza para raspar y recolectar tejido, o sea, el endometrio, del interior del útero. También tenemos la aspiración menstrual. Es una aspiración de la cavidad endometrial. Se realiza cuando la paciente informa no haber tenido su periodo 3 semanas después de su fecha esperada de menstruación. Esto siempre y cuando la paciente tenga un ciclo menstrual regular. Se tiene que tomar en cuenta que en presencia de un embarazo temprano, esta técnica tiene rango de éxito poco menor. Y por último tenemos la laparotomía, que es utilizada de forma limitada. Muchas veces se usa como tratamiento de rescate cuando algún otro procedimiento para abortar falla o cae en una complicación aguda. Muchas veces se utiliza para esterilizar a la paciente que así lo desee. En los métodos farmacológicos tenemos 3 medicamentos aprobados por el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, que son el misoprostol, metotrexato y mifepristona. También tenemos la oxitocina. Hablando del misoprostol, es un análogo sintético de prostaglandina E, que se utiliza para estimular las contracciones uterinas y promover la expulsión del tejido gestional. Puede administrarse por vía oral o vaginal. Cuando se administra vaginalmente, introduce contracciones uterinas y borramiento del cuello uterino. Además de su eficacia, es más económico que otros medicamentos en la práctica médica diaria.
Sin embargo, está contraindicado en pacientes con enfermedades adrenales debido a su efecto de disminuir la actividad de las glucocorticoides. El metotrexato se utiliza para interrumpir en un embarazo ectópico en casos de muerte fetal prematura. Este inhibe la división celular y afecta al crecimiento del tejido gestacional. Es un medicamento antifolato. Actúa inhibiendo en el metabolismo del ácido fólico en la enzima dihidrofolato reductasa. Este antimetabolito inhibe la progesterona, lo que provoca contracciones uterinas. La mifepristona es un antagonista de la progesterona. Bloquea la acción de la progesterona, una hormona necesaria para mantener el embarazo. Este actúa revirtiendo la inhibición de las contracciones de la progesterona y degrada las fibras de colágeno en el cuello uterino, induciendo al aborto. La oxitocina es una hormona neuromoduladora que se utiliza para inducir o aumentar las contracciones uterinas. Esta hormona se libera durante el parto y facilita la dilatación del cuello uterino y las contracciones uterinas en las etapas finales del parto. En altas dosis puede provocar aborto en el segundo y tercer trimestre del embarazo cuando se administra como agente. En algunos casos se administra oxitocina para ayudar a expulsar el tejido restante después de un aborto médico. El aborto inducido legalmente en Estados Unidos tiene una baja tasa de mortalidad. De 2013 a 2017, la tasa fue de 0.4% de muertes en 100.000 procedimientos. Los abortos prematuros son más seguros. La tasa de mortalidad fue de 0.3 muertes en 100.000 procedimientos realizados a la semana 8 o menos de gestación, pero aumentó a 2.5 a las 14 a 17 semanas y a 6.7 después de las 18 semanas. En particular, las tasas de mortalidad materna son 14 veces más elevados para los embarazos que continúan. La perforación uterina y la lesión del aparato genital bajo son poco frecuentes, pero pueden ser graves y las tasas también aumentan con la edad gestacional. La hemorragia es una complicación después de un aborto provocado. El útero puede sangrar debido a un procedimiento mal realizado o por los fármacos ingeridos. Uno de los que sustenta la Society for Family Planning es el sangrado que provoca una respuesta clínica o un sangrado menor que 500 mililitros. Para los abortos quirúrgicos del primer trimestre, la hemorragia complica menos del 1% de los casos. En un estudio de más de 42.000 mujeres finlandesas sometidas a interrupción del embarazo, con embarazos de menos de 63 días, la hemorragia complicó al 15% de los abortos inducidos por fármacos, pero solo al 2% de los casos quirúrgicos. La infección puede ocurrir ya que el aborto es un procedimiento invasivo que expone a la zona delicada del cuerpo. Durante el proceso se puede dañar la capa de mucosa que recubre el útero y otras estructuras cercanas como el recto o la vejiga.
En una revisión se encontró una tasa acumulada de 0,5% cuando se administró profilaxis en comparación de 2,6 en pacientes que recibieron placebo. En otra revisión, la tasa de infección posoperatoria fue menor que el 0,3% para el aborto quirúrgico o con medicamentos. Concluimos con que la ética desempeña un papel fundamental en la práctica médica, donde la atención del paciente va más allá del conocimiento, sino que también abarca el trato humano y compasivo. En situaciones como en el aborto, nos enfrentamos a dilemas éticos complejos que reflejan las tensiones entre proteger la vida en desarrollo y respetar los derechos y decisiones de la madre. La sociedad se encuentra dividida en este tema, lo que resalta la importancia de considerar no solo la legalidad de una acción, sino también su ética. Los abortos que vimos, los del método quirúrgico y método farmacológico, cada uno con sus ventajas y desventajas, por lo que cada uno es apropiado dependiendo la situación de la paciente, tomando en cuenta las complicaciones asociadas, así como la seguridad y la tasa de éxito de cada uno.